¿Por qué? Un presidente que encarcela masivamente, que destruye instituciones democráticas, que suspende derechos constitucionales, ¿tiene el 90% de aprobación? La respuesta fácil sería decir que los salvadoreños están desesperados, que la violencia los obligó a elegir entre la libertad y la seguridad, que es un mal necesario. Pero esta explicación es cómoda, simple y, lo más importante, es falsa. El fenómeno Bukele no es el resultado de la desesperación colectiva, sino la consecuencia inevitable de un mecanismo de dominación tan sofisticado que Pierre Bourdieu dedicó décadas a estudiarlo. Un mecanismo que no solo concentra el poder, sino que logra que los propios dominados defiendan activamente el sistema que los oprime. Porque mirá, cuando Bukele posa con la gorra al revés en Twitter, no está siendo auténtico. Está ejecutando una performance calculada. Hoy analizaremos el bukelismo desde la teoría de Pierre Bourdieu. Bienvenidos a Sociología para entender la sociedad. Febrero de 2019. Nayib Bukele asume la presidencia con una gorra al revés, jeans y chaqueta de cuero. Tuitea durante su propio discurso inaugural. Se burla de los políticos dinosaurios. Promete que el cambio finalmente llegó. La imagen es perfecta. El rebelde que viene a dinamitar el establishment corrupto. Ahora mira los datos. La familia Bukele lleva décadas en la élite empresarial salvadoreña. Armando Bukele Catán, su padre, era empresario con conexiones políticas profundas. Nayib fue alcalde de Nuevo Cuscatlán y después de San Salvador, siempre dentro del sistema, primero con el FMLN, después con Ghana. Este tipo no viene de afuera, viene de muy adentro. Pero millones creen lo contrario. ¿Cómo logra eso? Mira la escena de febrero de 2020. Bukele entra a la Asamblea Legislativa con militares armados para presionar por fondos de seguridad. Pero no llega como cualquier presidente, con traje, protocolo, discurso institucional. Llega con la gorra puesta, gestos relajados, hablando directo a cámara como si estuviera en un stream. Su postura corporal grita: «Yo no soy como ellos». Los diputados lo miran tensos, incómodos. Él se mueve por el recinto como si fuera suyo por derecho natural, no por investidura. Esa diferencia en cómo ocupa el espacio no es casual. Bourdieu explicaba que el poder no solo se ejerce con decretos o leyes, se ejerce con gestos, con posturas, con la forma en que tu cuerpo dice «yo pertenezco acá» sin necesidad de palabras. Y Bukele domina eso a la perfección. Pero hay algo más profundo que está pasando. Cuando Bukele tuitea memes burlándose de periodistas, cuando responde con sarcasmo a organizaciones internacionales, cuando llama maleantes a sus críticos, no está perdiendo el control. Está construyendo lo que Bourdieu llamaba capital simbólico, el reconocimiento social que te da poder sin que nadie cuestione tu derecho a tenerlo. El capital simbólico no es lo que realmente eres, es lo que los demás creen que eres. Y Bukele construye ese capital a través de una performance meticulosa de autenticidad. Cada tuit parece espontáneo, pero detrás hay un equipo que calcula cada palabra, cada emoji, cada timing. Lo que se presenta como ruptura es control absoluto del mensaje. Mira cómo funciona esto en la práctica. Cuando Bukele destituye a los magistrados de la Sala Constitucional en mayo de 2021, no lo presenta como un golpe institucional. Lo presenta como limpiar la casa, como sacar a los corruptos, como finalmente hacerle caso al pueblo. La sustancia es autoritarismo puro, concentración de poder, destrucción de contrapesos democráticos, pero la forma es rebeldía, es valentía, es autenticidad. Bourdieu tenía un concepto para esto: distinción. No se trata solo de ser diferente, se trata de que esa diferencia te coloque en una posición superior. Bukele se distingue de Arena diciendo que no es oligarca corrupto, se distingue del FMLN diciendo que no es guerrillero obsoleto. Se construye como la tercera vía, el que finalmente entiende al pueblo, el que no le tiene miedo a nadie. Y acá está la trampa más brutal. Esa distinción es pura estética. Cuando miras las políticas económicas, Bukele gobierna con neoliberalismo clásico. Exenciones fiscales a empresas, privatizaciones disfrazadas, precarización laboral. Cuando miras el manejo institucional, reproduce el mismo autoritarismo que criticaba. La gorra cambió,
la sustancia no. Pero el capital simbólico no necesita sustancia, solo necesita creencia. Mientras millones crean que Bukele es diferente, él puede hacer exactamente lo mismo que los anteriores, solo que ahora se lee como valentía, como mano dura necesaria, como finalmente alguien con valor. El genio de Bukele no está en cambiar el sistema, está en cambiar cómo se percibe el sistema. No destruyó el establishment político salvadoreño, lo absorbió completamente mientras convencía a todos que estaba haciendo lo contrario. Es el insider perfecto operando con la máscara del outsider perfecto. Y esa máscara es lo que sostiene todo su poder. Marzo de 2022. Las redes sociales se inundan con un video. Cientos de pandilleros rapados, sin camisa, tatuajes a la vista, apretados en filas perfectas dentro del CECOT, el centro de confinamiento del terrorismo. La cámara recorre lentamente los cuerpos marcados, las cabezas agachadas, las manos en la nuca. Es una coreografía del sometimiento. Y Bukele lo tuitea con orgullo. Esto es lo que merecen los terroristas. Los comentarios explotan en apoyo. Así se hace. Por fin alguien con autoridad. Que se pudran ahí. Nadie pregunta si hubo juicio. Nadie pregunta si tienen abogados. Nadie pregunta cuántos de esos cuerpos son inocentes capturados en redadas masivas. La imagen es tan poderosa que borra todas esas preguntas antes de que puedan formularse. ¿Qué está pasando acá? Esto no es solo mano dura. Esto es lo que Bourdieu llamaba violencia simbólica. La dominación que se ejerce de forma tan naturalizada que las propias víctimas y la sociedad entera la aceptan como legítima, como inevitable, como justa. La violencia simbólica no necesita explicaciones, no necesita justificaciones legales. Se presenta como verdad autoevidente. Cuando ves esos cuerpos apretados en el CECOT, algo en tu mente dice, así debe ser. No importa que la Constitución garantice presunción de inocencia. No importa que organismos internacionales hablen de tortura y tratos crueles, la imagen es tan potente que reescribe las reglas de lo aceptable. Mira cómo Bukele construye esto. No esconde las condiciones del CECOT, las exhibe. Publica fotos de las celdas minúsculas donde duermen 10 personas. Presume que solo dan 2 comidas al día. Muestra los catres de metal sin colchón. Y cada una de esas imágenes genera más apoyo, no menos. Porque lo que se está comunicando no es solo así castigamos el crimen, es así marcamos quién pertenece a la sociedad y quién no. Para Bourdieu, el cuerpo es donde se inscribe la dominación de clase más profunda. No es accidental que los pandilleros aparezcan semidesnudos, rapados, marcados. Esa desnudez no es por higiene o seguridad, es exhibición deliberada de la degradación. Es decirles y decirnos a todos que esos cuerpos ya no tienen dignidad, ya no tienen derechos, ya no cuentan como completamente humanos. Pero acá viene lo más perverso. Esta violencia no solo se ejerce desde arriba, se reproduce horizontalmente. Familias enteras que tienen miembros en pandillas aplauden el CECOT. Vecinos que vivieron bajo extorsión celebran las capturas masivas, aunque sepan que entre los detenidos hay inocentes. La violencia simbólica funciona cuando los propios oprimidos la legitiman, cuando la internalizan como necesaria. Mira la escena que se repite en barrios populares salvadoreños. Llega la policía a las 3 de la mañana. Sacan a un joven de su casa porque tiene tatuajes, porque alguien lo señaló, porque estaba en el lugar equivocado. La familia grita, llora, dice que es inocente, pero los vecinos miran en silencio. Algunos incluso asienten. Algo habrá hecho. Por algo se lo llevan. Mejor prevenir. La violencia del Estado se sostiene en esa complicidad silenciosa. Bourdieu explicaba que la violencia simbólica es más efectiva que la violencia física porque no genera resistencia. Cuando te pegan, sabes que te están dominando, pero cuando aceptas tu propia dominación como justa, cuando la defiendes, cuando la reproduces, ahí el sistema se vuelve invulnerable. Y Bukele lo entiende perfectamente. Cada video del CECOT no es solo propaganda, es pedagogía social. Le está enseñando a la población qué cuerpos importan y cuáles no, qué vidas merecen protección y cuáles pueden ser sacrificadas,
qué personas tienen derechos y cuáles solo tienen castigo. Y lo más brutal es cómo esto se extiende más allá de los pandilleros. En abril de 2023, una mujer es detenida porque su hijo está en una pandilla. No importa que ella no tenga ninguna conexión con crimen, su cuerpo se vuelve culpable por asociación. Y cuando los medios oficialistas publican la noticia, los comentarios no piden justicia, piden más castigo, que pague por haber criado un delincuente. Bourdieu llamaría a esto habitus punitivo, la incorporación colectiva de una lógica de castigo que se vuelve automática, que no necesita pensarse, que fluye natural como respirar. Décadas de violencia pandillera crearon las condiciones para que toda una sociedad acepte el autoritarismo como única respuesta posible. Y Bukele no tuvo que convencer a nadie, solo tuvo que activar ese hábitus que ya estaba ahí, esperando. La violencia simbólica del régimen de excepción no es solo las detenciones arbitrarias, esas son violencia física, directa, visible. La violencia simbólica está en que millones de salvadoreños vean esas detenciones arbitrarias y digan, está bien así. Está en que la suspensión de derechos constitucionales se lea como, finalmente nos están protegiendo. Está en que el autoritarismo se sienta como libertad. Y acá está el truco final. Bukele presenta todo esto como si él solo estuviera ejecutando la voluntad popular. El pueblo pidió mano dura, dice, y técnicamente no miente. El pueblo sí lo pidió, pero lo que no dice es que ese pedido fue construido, moldeado, cultivado durante décadas por un sistema que nunca ofreció alternativas reales. La violencia simbólica funciona cuando los dominados creen que eligieron libremente su propia dominación. 9 de febrero de 2020, cerca de las 9 de la noche. Nayib Bukele entra a la Asamblea Legislativa acompañado por militares fuertemente armados y policías. No viene a negociar, viene a intimidar. Los diputados lo miran atónitos. Bukele se sienta en la silla del presidente de la Asamblea, se arrodilla teatralmente, reza frente a las cámaras. Después tuitea: le pedimos a Dios que ilumine a los diputados. El mensaje real es otro: tengo a los militares, tengo a la policía, tengo el poder. Ustedes solo tienen sus escaños. Un año después, mayo de 2021, la nueva Asamblea, completamente controlada por Nuevas Ideas, destituye a los 5 magistrados de la Sala de lo Constitucional y al fiscal general. Todo en una sola madrugada, sin debate, sin justificación técnica real, solo votos. La Constitución dice claramente que no se puede hacer eso, pero la Constitución es un papel y Bukele tiene los votos. Las reglas acaban de cambiar. ¿Qué pasó ahí? No fue solo un movimiento político más, fue la destrucción deliberada de lo que Bourdieu llamaba el campo político, ese espacio donde diferentes actores compiten por el poder siguiendo reglas más o menos compartidas, con instituciones que funcionan como árbitros, con límites que nadie puede cruzar impunemente. Bourdieu explicaba que un campo funciona como un juego. Hay jugadores, hay reglas, hay árbitros, hay premios. Los jugadores pueden ser rivales feroces, pero todos aceptan que el juego existe. Arena y el FMLN se odiaban, pero ambos aceptaban que la Sala Constitucional podía frenar una ley, que el fiscal podía investigar corrupción, que había líneas rojas institucionales. Bukele no destruyó esas instituciones porque fueran corruptas, las destruyó porque eran árbitros, y en el juego que él quiere jugar no puede haber árbitros, solo jugadores que obedecen o jugadores que desaparecen. Mira cómo operó la destrucción. Primero, deslegitimación simbólica. Bukele pasó meses tuiteando que los magistrados eran corruptos, que el fiscal era cómplice de políticos. No presentó pruebas, no necesitaba pruebas, solo necesitaba repetirlo hasta que se volviera verdad en la percepción pública. Cuando finalmente los destituyó, la población no salió a protestar, ya estaban convencidos de que algo había que hacer con ellos. Después vino la captura institucional. Los nuevos magistrados y el nuevo fiscal no son independientes, son leales. Cuando Bukele quiere reelegirse, algo expresamente prohibido por la Constitución, la nueva sala inventa una interpretación jurídica absurda para permitirlo. Cuando opositores necesitan ser investigados, el nuevo fiscal actúa rápido.
Cuando oficialistas cometen crímenes evidentes, el mismo fiscal no ve nada. Para Bourdieu, esto no es solo autoritarismo, es reconfiguración del campo. Bukele no está jugando el juego político tradicional de manera más agresiva, está creando un juego completamente nuevo donde él define las reglas, donde él es simultáneamente jugador, árbitro y dueño de la cancha. Y acá viene algo crucial. Esta reconfiguración no fue un golpe violento que la gente rechazara, fue gradual, legitimada paso a paso. Cada movimiento venía acompañado de una narrativa. Los magistrados protegían corruptos, el fiscal no hacía su trabajo, las instituciones estaban podridas, y como la corrupción previa era real, como el hartazgo era genuino, millones aplaudieron cada demolición institucional creyendo que era limpieza necesaria. Mira qué pasa con los medios críticos. El Faro, Revista Digital, Gato Encerrado, todos enfrentan auditorías fiscales agresivas, investigaciones por evasión, campañas de desprestigio coordinadas desde cuentas oficialistas. No los cierran directamente, eso sería demasiado obvio. Los ahogan lentamente, los vuelven inviables, los obligan a autocensurarse o exiliarse, y cuando un periodista critica, Bukele lo señala en Twitter con nombre y apellido ante sus millones de seguidores. No hace falta decir «atáquenlo», los trolls entienden el mensaje. Bourdieu hubiera visto acá cómo el campo político se transforma cuando desaparece el espacio para la competencia real. Arena y el FMLN siguen existiendo formalmente, todavía tienen diputados, pero ya no importan. No pueden frenar leyes, no pueden investigar corrupción, no pueden garantizar ni siquiera que sus propios militantes no sean perseguidos. Son fantasmas en un campo que ya no es suyo. Lo mismo pasa con la sociedad civil. ONGs de derechos humanos son acusadas de financiar terrorismo. Activistas ambientales son investigados por asociaciones ilícitas. Líderes comunitarios que cuestionan megaproyectos gubernamentales reciben amenazas. No hay necesidad de reprimirlos a todos. Con reprimir a algunos visiblemente, los otros entienden que el espacio para disentir se cerró. Para Bourdieu, un campo sano necesita autonomía relativa, espacios donde el poder político no pueda penetrar completamente, universidades donde se pueda investigar libremente, cortes que fallen según derecho y no según conveniencia, medios que informen sin miedo, organizaciones sociales que presionen sin represalias. Bukele no dejó nada de eso intacto. Y acá está lo más perverso. Esta destrucción del campo político se hizo en nombre de la voluntad popular. Cada golpe institucional venía acompañado de encuestas mostrando que el pueblo apoya al presidente. Y era cierto, lo apoyaban. Pero Bourdieu nos recuerda que la voluntad popular no existe en el vacío. Se forma dentro de campos donde circulan discursos, donde operan medios, donde funcionan instituciones. Cuando se destruyen todas esas mediaciones, cuando concentra todo el poder comunicacional, cuando eliminan voces alternativas, la voluntad popular se vuelve el eco de la voz del poder. El campo político salvadoreño ya no es un espacio de competencia, es un espacio de obediencia. No hay reglas compartidas, no hay árbitros independientes, no hay límites reconocidos. Solo hay Bukele decidiendo qué es posible y qué no. Y millones celebrando que finalmente alguien hace las cosas sin entender que lo que se está haciendo es la demolición sistemática de cualquier posibilidad de controlarlo. Diciembre de 2022. Una abuela en un mercado de San Salvador le dice a una periodista: «Antes no podíamos ni salir a la calle. Ahora mis nietos juegan afuera tranquilos. No me importa si Bukele se queda 100 años». La cámara la enfoca. Tiene lágrimas en los ojos. No está mintiendo, no está actuando. Su alivio es real, visceral, desesperado. Esa abuela vivió la guerra civil. Vio cómo los acuerdos de paz prometían democracia y trajeron pandillas. Sobrevivió décadas de extorsión, de toques de queda impuestos por MS-13 y Barrio 18, de ver a sus vecinos asesinados por negarse a pagar renta. Votó por Arena esperando seguridad. Votó por el FMLN esperando justicia. Nada cambió. Y ahora Bukele le dice: «Yo sí puedo protegerte, pero necesito poder absoluto». Y ella dice que sí. No porque sea ignorante, porque décadas de violencia le enseñaron que la democracia no sirve si estás muerta. ¿Por qué millones piensan como esa abuela? Acá es donde Bourdieu se vuelve indispensable, porque la respuesta no está en Bukele, está en lo que Bourdieu llamaba hábitus.
esas disposiciones profundas, incorporadas durante años, que te hacen percibir el mundo de cierta manera sin que siquiera lo pienses. El hábitus no es una opinión que elegís, es una estructura mental y corporal que se forma a través de la experiencia vivida. Es la historia hecha cuerpo. Y la historia salvadoreña de las últimas 4 décadas es una historia de violencia tan brutal, tan constante, tan normalizada, que reconfiguró la forma en que toda una sociedad entiende qué es aceptable. Mira los números. Entre 1980 y 1992, la guerra civil mató a 75,000 personas. Después vinieron las pandillas. En 2015, El Salvador tuvo 103 homicidios por cada 100,000 habitantes, la tasa más alta del mundo fuera de zonas de guerra activa. 3 generaciones crecieron sabiendo que la violencia no es la excepción, es la regla. Eso no genera solo trauma individual, genera lo que desde Bourdieu podríamos llamar un hábitus colectivo de supervivencia, una forma compartida de entender que las reglas normales no aplican, que la violencia extrema requiere respuestas extremas, que la dignidad y los derechos son lujos que te puedes permitir solo cuando no te están matando. Cuando Bukele suspende derechos constitucionales con el régimen de excepción, no está imponiendo algo completamente nuevo, está activando una disposición que ya existía en el cuerpo social. Décadas de vivir bajo toques de queda impuestos por pandillas prepararon el terreno para aceptar toques de queda impuestos por el Estado. La diferencia es que ahora hay una autoridad visible que dice «yo te protejo», en lugar del vacío aterrador de un Estado ausente. Pero hay algo más profundo pasando. Bourdieu explicaba que el hábitus se forma en campos específicos, el campo económico, el campo político, el campo social. Y en El Salvador, todos esos campos estuvieron dominados durante décadas por una lógica, la traición sistemática de las instituciones. Arena prometió seguridad y entregó corrupción. El FMLN prometió transformación social y reprodujo clientelismo. La policía, que debía proteger, muchas veces colaboraba con pandillas. Los jueces, que debían impartir justicia, liberaban delincuentes por sobornos. Las instituciones democráticas no solo fallaron, traicionaron activamente la confianza depositada en ellas. Eso genera un hábitus político específico, la desconfianza radical hacia cualquier institucionalidad, hacia cualquier contrapeso, hacia cualquier mediación. Cuando organismos internacionales critican a Bukele por violar derechos humanos, la reacción popular no es «tienen razón, esto está mal», es «esos organismos nunca hicieron nada cuando nos mataban, ahora que estamos seguros vienen a molestarnos». El hábitus aprendió que las instituciones democráticas son teatro, que los discursos de derechos humanos son hipocresía, que solo el poder duro y visible funciona. Mira cómo esto se expresa en conversaciones cotidianas. Un taxista en San Salvador dice, «Yo sé que están deteniendo inocentes, pero prefiero que detengan a 1,000 inocentes si eso significa atrapar a todos los culpables». No lo dice con sadismo, lo dice con resignación pragmática. Su hábitus, formado por décadas de terror, le enseñó que no hay soluciones limpias, que toda seguridad tiene un costo, que la violencia del Estado es preferible a la violencia del caos. Para Bourdieu, el hábitus es tan poderoso porque opera bajo el nivel de la conciencia reflexiva. No es que la gente razone, voy a aceptar autoritarismo, es que su cuerpo, su mente, sus emociones ya están programadas para responder de cierta manera ante ciertos estímulos. Cuando ven las fotos del Secot, no piensan en presunción de inocencia, sienten alivio inmediato, visceral, no mediado por análisis. Ese sentimiento viene del hábitus, no de la ideología. Y acá está la trampa más cruel que Bourdieu identificó. El hábitus tiende a reproducir las condiciones que lo crearon. La abuela del mercado apoya a Bukele porque décadas de violencia la condicionaron para valorar seguridad sobre todo, pero al apoyar la concentración de poder en Bukele, está garantizando que la próxima generación crezca en un contexto de autoritarismo normalizado, formando un nuevo hábitus que hará aún más difícil reconstruir instituciones democráticas. Los salvadoreños no son ingenuos, no son ignorantes, no están viendo a lo que Bukele hace, pero su hábitus, formado por guerra civil, pandillas, traición institucional, violencia cotidiana, los predispone a aceptar soluciones que en otros contextos parecerían inaceptables. No eligieron libre y racionalmente el autoritarismo, fueron condicionados histórica, social y corporalmente para que el autoritarismo se sintiera como la única salida posible.
Y Bukele no creó ese hábitus, solo lo supo leer perfectamente y explotarlo sin ningún escrúpulo moral.